Bueno, para conversar acerca de las implicancias, lo que significó el papel de Juan Emilio Echagüe respecto a su mandato como comandante en jefe del Ejército, respecto al caso Letterman también en particular, conversamos con el abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, gracias a usted. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión de Juan Emilio Echagüe de dejar la presidencia del Consejo del Servicio Electoral? Yo creo que no tenía por qué dejar ese cargo. La única conducta que se le ha imputado a él es una conducta perfectamente correcta que no constituye delito, que haber entregado a un menor que había perdido a sus padres a un convento. Eso nunca ha sido delito en ninguna legislación del mundo. Y no veo por qué eso va a causar que él no pueda continuar en el cargo que tenía. Ahora, este caso, y usted muy bien lo sabe, Hermógenes, se reflota luego de una columna de opinión en el diario El Mercurio del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien justamente hace dicha diferencia respecto al tema judicial, que está zanjado por parte de la Corte Suprema, pero habla respecto al tema de la autoridad moral y respecto a que durante muchísimo tiempo Juan Emilio Echagüe escondió este caso, a pesar de que estaba en el informe Rettig, pero él de alguna manera no lo quiso dar a conocer y por lo tanto lo que cuestiona Carlos Peña es justamente que Juan Emilio Echagüe no lo haya dado a conocer en su momento. ¿Cree que eso finalmente es lo que pesó para que él tomara dicha decisión cuando esto ya se hace público y prácticamente insostenible que se mantenga en el cargo? ¿Pero por qué insostenible? Si la conducta de él es perfectamente lícita, la que tuvo hace 40 años. Si hubiera sido ilícita ya estaría prescrita, amnistiada y terminada. Pero fue perfectamente lícita y moral. Llevar a un menor que no tenía padres a un convento es una conducta que en lugar de ser reprochable es elogiable. Ahora, Carlos Peña se ha acostumbrado a destituir autoridades porque el gobierno de Sebastián Piñera ha destituido 2 ministros a raíz de columnas de Carlos Peña. Y ahora yo suponía que el servicio electoral iba a ser más autónomo y no iba a depender de las opiniones de Carlos Peña para mantener al presidente de su consejo, al director en su cargo. Ahora, entiendo que Juan Emilio Echagüe renuncia por decisión propia. Lo dice él y lo reafirma el resto de los consejeros del servicio electoral. Así es. No hay una presión del gobierno, sino que él toma la decisión de manera absolutamente personal y autónoma. Sí. Bueno, Juan Emilio Echagüe en 2004 no solo pidió perdón, su famoso mea culpa, en que él señaló que el ejército se hacía responsable de todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. O sea, yo creo que fue mucho más allá de lo que se le podría haber pedido a cualquier comandante en jefe, porque se echó todas las culpas encima. Ahora, desde el punto de vista si se quiere, de esa responsabilidad política, como dice usted, y que fue particularmente cuestionado por algunos militares en retiro de la época, por algunos militares en servicio activo, que de alguna manera hicieron algunos ruidos al interior del ejército en aquella oportunidad. Lo que se abre acá, Hermógenes, dice relación con este denominado pacto de silencio que existiría entre los militares a propósito de lo que ocurrió durante los primeros años del gobierno militar. Y en particular respecto a casos como el que se vio involucrado Juan Emilio Echagüe cuando él recibe a este niño de 2 años y el coronel Ariosto Lapostol, comandante del regimiento Arica de La Serena, le dice: los padres de este niño, un ciudadano argentino, un ciudadano mexicano, que están siendo buscados, cuando los vamos a capturar se dinamitan. Y él no cuestiona para nada, no solo no cuestiona, sino que además no le llama para nada la atención esa versión, que años más tarde el propio Juan Emilio Echagüe reconoce que efectivamente él también fue víctima de una mentira. Yo me pregunto, ¿cuántos casos similares a este pueden haber? Mire, todos estos casos estaban juzgados por los tribunales en tiempo de guerra de la época. En 1986 todavía estaban todos esos expedientes. Posteriormente desaparecieron, que es responsabilidad del ejército. ¿Por qué desaparecieron? Mi sospecha es que desaparecieron porque todos esos expedientes exculpaban completamente al general Arellano, que era un delegado del general Pinochet. Y como estos procesos son politizados, a lo que se apuntaba era inculpar al general Pinochet en estos casos. Ahí tiene que haber habido un proceso relativo a este caso en especial. El otro día vi que el ex comandante Lapostol decía: yo ordené ir a detener a ese matrimonio, a la patrulla. Y la patrulla fue a cumplir su misión y volvió diciendo que el matrimonio se había suicidado, que se habían dinamitado. Bueno, dejando una guagua de 2 años en una roca. Claro, y los soldados volvieron con la guagua. Es bastante extraño el caso, ¿no? Como fuere, pero el hecho es que enterraron a uno de los cadáveres ahí mismo y al día siguiente el único testigo que había fue ella enterró al otro. Meses después,
Esto lo dice el informe Rettig, Sí, no lo digo yo. sí. Meses después, la familia de la señora mexicana pidió la exhumación de los restos y se los dieron. Los exhumaron y el servicio de salud de la zona declaró que el cadáver aparecía como dinamitado, con heridas propias de una explosión. Así que no era una cosa que hubieran inventado en ese momento, algo había. No sé cómo el funcionario de salud pudo afirmar eso si es que no había ninguna evidencia en ese Y por lo tanto, ¿suena más lógico que ellos se dinamitan y no que la patrulla militar los dinamitó? Ah, puede haber sido. Pero por eso digo... Claro, pero la patrulla militar volvió al regimiento y le dijo al comandante El Apostol, mire, esta gente se quitó la vida en esta forma. Ahora, el comandante El Apostol fue absuelto por todos los jueces, incluso por los jueces que juzgaron después esto, no solo los tribunales en tiempo de guerra, y esta goza de completa libertad, siendo que en un caso muy similar que el caso del general Oldanier Mena en Arica, que también sufrió la misma situación, que unos subalternos de él, suboficiales, mataron a unas personas que eran pertenecientes a partidos de izquierda, ni supo el general Mena, y el general Mena hoy está preso. El general El Apostol está libre. Sí, ayer Juan Emilio Cheire, en la conferencia de prensa donde él da a conocer su renuncia al Consejo Directivo del CERVEL, dice: aún subsiste una brutal incomprensión del actuar militar y deseo que eso llegue a afectar deseo que eso llegue a afectar al Ejército de Chile. ¿A qué se refiere, cree usted, con esta frase de aún subsiste una brutal incomprensión del actuar militar? Bueno, yo no lo describiría así, lo que hay es que existe una irregularidad judicial general, o sea, no se aplican las leyes en los juicios militares. Por eso yo los llamo presos políticos, porque no son presos en razón de lo que dice la ley, sino en razón de dictámenes judiciales que constituyen, en mi juicio, una prevaricación. Ahora, a la luz de los acontecimientos, Hermógenes, ¿cómo usted evalúa y con el tiempo, finalmente, estos antecedentes que se entregaron en su momento a la denominada Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos? Porque yo me recuerdo que en su oportunidad lo que se buscaba era que se entregara información, ¿no es verdad? Las iglesias tenían buzones, la gente podía hacer la entrega de información de manera anónima. Bueno, el ejército entregó hasta lo que se decía en su momento, lo que más se pudo, pero finalmente no se avanzó tanto. Por lo tanto, creo yo, y tal cual como lo dice Ernesto Lederman en la entrevista con Juan Emilio Cheire en TVN, hay un pacto de silencio. La pregunta es, ¿ese pacto de silencio en algún momento se podrá romper y tal vez con eso poder avanzar para una verdadera reconciliación en Chile a 40 años del golpe? Es que yo creo que no hay un pacto de silencio. En la mesa de diálogo se dieron a conocer todos los antecedentes. Se dieron a conocer cosas que iban en detrimento de los propios uniformados, como fue cuando se produjo el descubrimiento de cadáveres en Lonquén, por ejemplo. Ahí se dieron cuenta de que había situaciones que la Junta de Gobierno no conocía. Perdón, pero ¿no le llaman la atención ciertas verdades a media? Y lo voy a ejemplificar. El general Cheire siempre ha señalado en declaraciones tanto judiciales como en declaraciones a la prensa que él, cuando fue teniente y cuando fue capitán, ¿no es verdad?, durante los primeros meses del golpe de Estado y posteriormente los primeros años, él no tuvo ninguna responsabilidad de ningún tipo, solo administrativa. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de Ernesto Lederman, él era el ayudante del comandante del regimiento, el entonces coronel Oriosto El Apostol. Pero resulta que en el informe Rettig se establece que él, como capitán de ejército, encabezó un consejo de guerra. Y en ese consejo de guerra se establecieron sanciones contra personas que estaban detenidas. Por lo tanto, eran los tribunales en tiempo de guerra. Pero la pregunta es, entonces él no solo cumplió con labores netamente administrativas, sino que también cumplió con otro tipo de labores. Por lo tanto, insisto, aquí hay verdades a medias. Bueno, lo que pasa es que todos esos expedientes de esa época se perdieron después de 1986. Nadie sabe por qué. El general Cheire, actual general Cheire, cuando era teniente, estaba presente en el regimiento de La Serena cuando inopinadamente, por orden de un oficial, sacaron a 13 personas de la cárcel y los fusilaron, sí, sin juicio. Bueno, él tiene que saber ahí qué pasó. De eso quedó constancia en los expedientes, porque el oficial se hizo responsable y firmó un documento diciendo que él había hecho esto por tales y cuales razones. Todo eso se perdió. Pero había una estructura judicial que eran los tribunales en tiempo de guerra. Queremos agradecer al periodista y abogado Hermógenes Pérez de Arce por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Hora 7. Gracias a usted. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenos días. Igualmente.